Buenos días, queridos hermanos. Es un gusto saludarlos hoy en esta mañana, hoy en este día, en esta noche. Es un honor y un gusto estarles hablando a través de este corto video, hermanos. Bendiciones les deseo en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy quiero hablarles un poquito, hermanos, de un personaje que se extravió, se alejó de su familia, de su hogar, de su casa, pues, para que me entiendan. Está en Lucas 15, versículo del 11 en adelante. Vamos a leer, hermanos, para reflexionar, para aprender un poquito más de la palabra de Dios que nos está hablando a diario nos está hablando y tratando de corregir, pues, nuestras vidas, hermanos. Vamos a leerlo, está en Lucas del 11 en adelante, hermanos, del versículo 11 en adelante. Vamos a ver cómo este hijo pródigo se vino perdiendo. Y pues para que aprendamos nosotros a que no nos vaya a pasar lo mismo, hermanos. Vamos a aprender de esta palabra de Dios. Dice, Jesús continuó, había un hombre que tenía 2 hijos. El menor dijo a su padre, dame la parte de la herencia, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y el padre repartió sus bienes entre los 2. El hijo menor juntó todos sus haberes y unos días después se fue a un país lejano. Allí malgastó su dinero, llevando una vida desordenada. Cuando ya había gastado todo, sobrevino en aquella región una escasez grande y comenzó a pasar necesidad. Fue a buscar trabajo y se puso al servicio de un habitante del lugar que lo envió a su campo a cuidar cerdos. Hubiera deseado llenarse el estómago con las bellotas que daban a los cerdos, pero nadie se las daba. Finalmente recapacitó y se dijo, ¿cuántos asalariados de mi padre tienen pan de sobra, mientras yo, aquí muriéndome de hambre? Tengo que hacer algo. Volveré donde mi padre y le diré, Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus asalariados. Se levantó pues y se fue donde su padre. Estaba aún lejos cuando su padre lo vio y sintió compasión. Corrió a echarse a su cuello y lo besó. Entonces el hijo le habló, Padre, he pecado contra Dios y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores, rápido, traigan el mejor vestido y pónganselo. Colóquenle un anillo en el dedo y traigan calzado para sus pies. Traigan el ternero gordo y matémoslo. Comamos y hagamos fiesta. Vamos a ver por qué hizo fiesta el padre. Traigan el ternero gordo y comámoslo y hagamos fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto. ¿Por qué? Porque este hijo mío estaba muerto, dice. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida.
Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y comenzaron la fiesta. Hasta allí, hermanitos, yo les leo esta palabra. Hasta ahí, la historia todavía continúa, hermanos. Pues ahí continúa más adelante, hermanos, que después el hijo se enojó, el hijo mayor se enojó porque este hijo perdido había regresado, había vuelto, y el padre pues había hecho fiesta, una gran fiesta, un honor al que regresó, pues, ¿verdad? Porque tenía mucho gusto ese padre, tenía estaba contento, pues, porque su hijo perdido había regresado, había reconocido sus errores, había vuelto, pues, a su casa, hermanos. Este padre estaba alegre, contento de haber encontrado a su hijo, hermanos. Porque en realidad este hijo, hermanos, cuando se alejó de su casa, cuando se alejó de su hogar, cuando dejó su familia, cuando se fue a esas tierras lejanas, hermanos, ese hombre se fue, se perdió, se fue, caminó a su abismo, pues sí. Se fue a tierras lejanas y empezó a malgastar su dinero con mujeres, con alcohol, con lo que había en ese tiempo, pues, para perderse, hermanos. Este hijo se perdió, se extravió, hermanos. Y si ustedes ven ahí en esa parte donde dice, cuando regresó, hermanos, que ese hijo estaba muerto. De manera que se entiende claramente, hermanos, cuando una persona está perdida en los vicios, en la infidelidad, en el odio, en el rencor, en el resentimiento, en la envidia. Cuando una persona está perdida en el mundo, en el pecado, hermanos, pues, entonces ese hijo está muerto, hermanos. Lo dice la palabra de Dios, no lo estoy diciendo yo, hermanos. Si ustedes escuchan bien ahí, hermanos, cuando uno se va a vivir una vida desordenada, una vida lejos de Dios, una vida sin Dios, una vida a mi manera. Cuando uno se va a vivir una vida así, hermanos, completamente, dice la palabra de Dios, que estás muerto, que está muerto uno, pues. ¿Por qué? Porque llevas una vida de adulterio, una vida desordenada, una vida lejos de Dios, hermanos. Esto es verdad, hermanos, esto es verdad. La palabra de Dios nos está advirtiendo, nos está enseñando, hermanos, cómo nos perdemos, cómo nos alejamos de Dios, cómo decidimos vivir una vida sin Dios, una vida desordenada. Y en este tiempo que estamos viviendo, hermanos, es tan normal. La gente se mete con una, con otra o con otro. Lo ven tan normal, hermanos. Pero eso es adulterio, infidelidad, pecado mortal. Y cuando tú vives así, hermanos, ante los ojos de Dios, estás muerto. Es muy peligroso, hermanos, partir de esta vida en pecado mortal. Es muy peligroso, hermanos, partir de esta vida sin Dios. ¿Por qué, hermanos, es tan peligroso? Porque partir sin Dios de esta vida, hermanos, te condenas, te pierdes. Por eso ahorita, hermanos, el momento en esta palabra de Dios nos está enseñando también cómo reflexionar, cómo regresar, hermanos, cómo regresó este hijo a su casa, cómo reflexionó. Está una gran enseñanza en esta palabra de Dios, hermanos. Cómo este hijo pródigo reflexionó, se dijo: yo aquí sufriendo de hambre,
En la casa de mi padre hay tantos asalariados que les sobra el pan, les sobra de comer, y yo aquí muriéndome de hambre, imagínense. Reflexionó ese hijo. Y eso es lo que debemos de aprender. Eso es lo que debemos de aprender de esta palabra, de este hombre, de este personaje. Cómo se dijo, cómo volvió, cómo reflexionó. Para todos aquellos que vamos llevando una vida de desorden, una vida lejos de Dios, no olvidemos regresar, hermanos, porque si mueres ahí, hermanos, imagínense si este hijo hubiera muerto cuando estaba en su abismo, se pierde claramente, hermanos, se pierde. Déjenme, hermanos, contarles un poquito lo que yo viví de esta parábola. Yo también, hermanos, era un hombre que vivía según el mundo, seguía una vida desordenada, una vida viciosa, una vida sin Dios. Vivía una vida a mi manera. Yo consumía mucho alcohol cada fin de semana. Me iba con mis amigos a las parrandas, a las fiestas, a las cantinas, a los bailes, pues, a donde se divierte uno gozando la vida. Y sientes que ahí estás bien. Pero no, hermanos. Ahí estás perdido. Ahí estás muerto, como dice la palabra de Dios, hermanos. Yo me sentía que iba bien, hermanos. Yo me sentía que ahí estaba bien. Me sentía bien, gozando la vida a mi manera, pero muerto en vida, lejos de Dios. Imagínense, hermanos, si yo hubiera muerto en ese momento, me di cuenta. Si Dios me hubiera llamado en esos momentos cuando yo andaba en esas fiestas, en esos bailes, en esas borracheras, ¿qué hubiera pasado conmigo, hermanos? Me hubiera perdido, hermanos. ¿Por qué? Porque yo estaba en pecados mortales. Estaba muerto en vida, como este hijo. Pero hubo un día, hermanos, que Dios me hizo reflexionar. Hubo un día que Dios cambió mi vida. Fue muy doloroso, pero gracias a Dios, aquí estoy, hermanos, aquí estoy. Para gloria de Dios, estoy vivo. Estoy sano. Estoy fuerte espiritualmente. Hubo un día, hermanos, que yo estaba discutiendo con mi esposa. Hubo un día que yo llegué discutiendo con mi esposa. En ese momento yo no tenía ningún trago de alcohol. Discutí, hermanos. Me enojé. Sentí que me dio mucho coraje. Entonces me di la vuelta, me recargué en un mueble que tenía una imagen de una virgen. La Virgen de Guadalupe. Nosotros los mexicanos somos devotos de la Virgen de Guadalupe, la Virgen Santísima, hermanos. Y pues yo le pedí esa imagen, me recargué, la miré y le dije: Madre, si tú existes, ayúdame, Madre. Fue mis únicas palabras, hermanos, mis únicas palabras. Aunque las dije con dolor, con resentimiento, tal vez, con coraje, hermanos. Pero yo les aseguro que desde ese día, desde ese momento, hermanos, la Virgen María, yo estoy seguro que me escuchó porque me ayudó a salir de ese camino de perdición. Y así seguí, hermanos. Pasaron desde ese momento como 7 años para que la Virgen María me hubiera sacado de ese lugar, de ese abismo, de esos vicios, hermanos. Muchos me dirán: ¿fue María? Pues sí, fue María la que intercedió. Yo no quiero decir, porque mucha gente se confunde, que por qué le piden a María, por qué María, María para allá, María para acá.
No, hermanos, María sí ayuda a sus hijos, hermanos, porque a mí me ayudó. Pero el poder viene de Dios, hermanos. El poder viene de Dios. María es una intercesora. María es una auxiliadora. María aboga por nosotros ante su Hijo Jesucristo. Y yo estoy seguro que desde ese momento que yo le pedí ayuda, hermanos, ella fue donde su hijo y le pidió: hijo, este hijo mío me ha pedido ayuda, ayúdalo. Y desde ese momento el Señor y desde ese momento yo estoy seguro que el Señor empezó a ver la forma de cómo sacarme de ese lugar, de cómo arrancarme de ese camino, hermanos. Porque no es fácil, hermanos. No es fácil dejar esos caminos, no es fácil. El demonio no te va a soltar tan fácilmente, hermanos. Fue una lucha tremenda, hermanos, dolorosa, fuerte. Pero se puede, hermanos, se puede salir de ahí, se puede. Entonces pasaron 7 años desde ese día que le pedí ayuda. Me empecé a tirar más en el alcoholismo, tomaba más, malgastaba todo lo que ganaba, caí en las drogas, hermanos, caí en la infidelidad, caí en muchos errores, hermanos. Me fui adicto a la pornografía, hermanos. Eso es tremendo, horrible. Sacarte de tu mente todo eso que tú mirabas en los videos, en las pornografía, hermanos. Eso está duro para sacarlo, para limpiar la mente, hermanos. Y así pasaba, hermanos. Seguí hundiéndome hasta llegar en mi abismo, hermanos. Me hundí y llegar a mi abismo. 3 accidentes tuve muy fuertes, donde casi pierdo la vida, hermanos. Completamente, hermanos, me desobligué de mi familia, de mis hijos, de mi esposa. Yo solo quería estarme destruyendo. Solo quería satisfacerme a mí, gozando la vida, tomando con mis amigos, drogándome. Casi ya me iba para las calles, hermanos. Ya nomás venía a dormir en mi casa, en mi hogar. Venía a comer y otra vez a seguir en esos vicios. Tremendo, fuerte, hermanos. Muy duro, es una vida muy dura sin a vivir. Yo no sé cómo mi esposa me soportó todo eso, hermanos. No sé, pero yo estoy seguro que Dios le dio la fuerza para soportar eso. Y así, hermanos, seguí hasta que un día me sentí tan solo, tan desesperado. Sentí que mis amigos me dieron la espalda, hermanos. Empecé a enfermarme del estómago. Empecé a enfermarme de los intestinos, hermanos. Empecé como a digerir, creo que con sangre por las heces, por los excrementos, hermanos. Era una enfermedad maligna y yo decía, de por sí me voy a morir. Y así tomaba, hermanos, en serio, así tomaba. Yo no me daba miedo morirme, como decir, me voy a morir, pero en mis gustos, decía yo. Seguía tomando y drogándome, sacaba sangre, llena la taza oscura de sangre. Pero yo estoy seguro que no morí, hermanos. No partí así porque el Señor ya estaba obrando en mí. Porque imagínense, hermanos, eso ya tal vez sería cáncer, tal vez sería no sé qué cosa, hermano, era algo duro. Ya cuando no tomaba me dolía mucho el estómago, todo lo que es digestivo, el estómago. Pero yo no me importaba, yo me iba a tomar y cuando tomaba se me quitaba un poco el dolor, no lo sentía. Por eso es que me iba a tomar también. Y así seguí, hermanos. Un día me empecé a soltar como un aroma, un olor fuerte, y se empezaron a alejar mis amigos. Empezaron a verme como
como un objeto, se empezaron a burlar de mí, sentí que me empezaron a dar la espalda, se alejaron de mí, me empezaron a hablar mal de mí, me calumniaron, me inventaron, toda la gente me habla en la boca, andaba yo de la gente, me masticaban y toda clase me inventaron. Y eso me molestaba, hermanos, eso me llenaba de odio, de rencor, los quería despedazar, les deseaba el mal a aquellas personas que hacían eso. Se fueron alejando mis amigos, se fueron alejando todos, hermanos, todos. Sentí que me dieron la espalda, me ignoraron, incluso mis familiares, pero yo miraba que el mal estaba en ellos, pero yo no miraba que el mal era yo, el enfermo era yo. Y así seguí, mis hermanos, seguí hundiéndome, tomaba solo, me drogaba, hasta que un día me sentí tan solo, que sentí que la vida ya no le hallaba sentido, ya no le hallaba sentido vivir esta vida, hermanos. Ya no le hallaba sentido vivir esta vida. ¿Por qué, hermanos? Porque ya había llegado a mi abismo. Sentí una angustia tremenda, una soledad tremenda. Entonces, cuando yo llegué a mi abismo, hermanos, yo en mi mente, el demonio me sembró una mala semilla, un pecado que yo quería, que yo andaba cometiendo, pero que no lo cometí, hermanos. Pero la semilla ya estaba en mi mente, en mi corazón. Entonces yo le dije en mi pensamiento, si tú me ayudas a conseguir esto que yo quería hacer, le dije en mi mente al maligno, al demonio, qué sé yo, ¿verdad? Lo pensé, si tú me ayudas a cometer esto, si tú me ayudas a satisfacerme en esto, carnalmente, yo te perteneceré. Le dije, como diciéndole, me entrego a ti, te entrego mi alma, algo así, como un pacto, como tipo pacto, hermanos. No le hubiera dicho eso, hermanos. Bueno, es más, ni siquiera lo dije, estaba yo solo. Fue un pacto como de pensamiento, hermanos. Pero el diablo sí escucha. El diablo sí está escuchando. Pues ¿cómo no me va a escuchar, hermanos? Imagínense si en ese momento yo le pertenecía, yo le servía, yo era un instrumento de él. Ajá. Y cuando yo pensé, le hablé de pensamiento con él, saliendo del coche, del carro, cuando me bajé, se acercó una persona a darme un abrazo y pegándome en el hombro, como diciendo, ánimo, ahí está, tómala, es tuya. Eso, cuando miré, hermanos, pero yo no lo volteé a ver, solo miré que era un hombre, una persona de negro, que como dándome ánimos, hazlo. Si yo hubiera cometido ese pecado, hermanos, yo les aseguro que yo no estuviera hablándoles aquí. Yo les aseguro que mi familia hubiera hecho un desastre, el demonio. Yo estoy seguro que ese hombre que se acercó a mí no era Dios. No era Dios, era el mismo demonio, Satanás. Desde entonces, hermanos, cuando yo intenté cometer ese acto abominable, ese pecado mortal, yo les aseguro, hermanos, que que yo lo andaba cometiendo, pero no sucedió, hermanos. Es vergonzoso eso, hermanos. Es como si el diablo me estuviera ofreciendo la fruta prohibida, así algo parecido, hermanos. Pero no pasó, hermanos, no, a la mera hora me arrepentí, reconocí, algo me decía, no lo hagas,
algo me detenía, hermanos. Y yo estoy seguro que eso era el poder de Dios, era mi Madre Santísima, que ellos estaban ya obrando en mí, hermanos. Estaba yo siendo rescatado, tratando de rescatarme, hermanos. No lo hice, hermanos. Ahí empezó más mi dolor, más fuerte, más mis sufrimientos. A otro día, hermanos, cuando pasó eso, a otro día en juicio empecé a escuchar voces. Empezó a acosarme el demonio. Empezó a hablarme. Y eso me llenaba de miedo, queridos hermanos. Eso se siente horrible. Cuando yo ya me había dado cuenta que ya estaba en mi abismo. Ya no encontraba paz. Ya no encontraba aquí amor. Ya no encontraba nada. Ya sentía que la vida no tenía sentido. Hasta pasó por mi mente suicidarme o matarme. Pues, ¿para qué vivir una vida así? Decía yo, pero había algo que me detenía también. Algo. Y yo estoy seguro que ese algo era Dios. Empecé a escuchar la voz del demonio que me decía: de este lugar nadie te podrá sacar, me decía. Empecé a escuchar esa voz que me decía: ya nadie te quiere aquí. Todos te desprecian. Queriéndome decirme, ya, quítate la vida. Empezó a acosarme, empezó a decir: me perteneces. Tú eres mío, me decía. Ya nadie de aquí, de este lugar, te podrá salvar, me decía. Imagínense cuando tú estás en ese abismo, hermanos, y escuchando esa voz, escuchando la voz del demonio, del diablo, del acosador, de Satanás. Imagínense el dolor que se siente tener cerca a ese espíritu, hermanos. Es horrible, tremendo. Sentía que mi alma se quebrantaba, hermanos. Sentía que mi alma se quebraba, se partía. Sentía un dolor horrible, hermanos, que no se lo deseo que no se lo deseo a ni esa persona que me hizo tanto daño aquí en esta vida. No se lo deseo ni a aquella persona que me calumnió, ni esa persona que me inventó, ni esa persona que me odia. No le deseo que caiga ahí, hermanos, porque eso es horrible, espantoso, hermano, terrorífico, estar cerca de este demonio. Entonces, hermanos, cuando yo empecé a escuchar eso, me empezó a atormentar bastante por las noches. Por las noches yo no quería dormir con la luz apagada, hermanos. Cuando yo cerraba los ojos sin dormir, estando despierto, miraba cosas demoníacas, horribles, demonios, burlones. El diablo era, hermanos. Entonces, hermanos, empezaba a escuchar también lo mismo. A cada rato me repetía. 3 días, 4 días, permití que me atormentara, hermanos. Yo sabía que con este ser no podía luchar, hermanos, solo. No podía vencerlo. Yo trataba de evitarlo, de de ignorarlo, pero él sabía que yo lo escuchaba. Él sabía que yo lo escuchaba. Él podía entrar en mí. Él podía entrar en mis pensamientos. ¿Por qué? Porque aquí había pecado. Porque aquí existía el pecado. Porque aquí no estaba Dios, hermanos. Por eso Él entraba cuando quería.
y salía cuando quería. Por eso me utilizaba como su instrumento del mal, como instrumento para hacer el mal. Por eso en este corazón existía odio, rencor, resentimientos, infidelidad, envidias, borracheras, toda clase de mal. El diablo, cuando te posee, quiere que tú hagas lo que él desea, no lo que tú quieres. Imagínense, hermanos, yo le llamo eso, le llamo una posesión ya, una posesión demoníaca. ¿Y saben qué me di cuenta con eso que me estaba pasando, hermanos? Con eso que me estaba pasando me di cuenta que yo estaba muerto. Con eso que me estaba pasando, queridos hermanos, yo sé que estaba en el abismo. Con esto que me estaba pasando, queridos hermanos, yo sé que estaba en el infierno. Aunque mi cuerpo estaba aquí en la tierra, pero mi espíritu, mi alma estaba en el infierno, sintiendo a dónde yo iba a estar si mi cuerpo se separara, si mi cuerpo muriera. Estaba yo sintiendo a dónde yo iba a estar, a dónde me iba a tocar. En ese lugar de tormentos iba yo a llegar al lado del diablo, del demonio, en el infierno. Eso. Por eso entiendo que todas esas personas, hermanos, todas esas personas que van perdidas en los vicios, en el mundo, satisfaciendo sus deseos carnales, en el placer, en toda clase de pecado. Esas personas que mueren lejos de Dios, esas personas que no reflexionan, esas personas que mueren en su abismo, esas personas que no quieren cambiar, esas personas que no creen en la palabra de Dios, esas personas que mueren lejos de Dios, ¿a dónde creen que se van? ¿A dónde, hermanos? Esas personas que aquí en vida no se acercaron a Dios, no pidieron perdón, no cambiaron su vida. Esas personas que murieron drogadas, borrachas. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 6, versículo 9 en adelante, que el borracho no heredará el reino de Dios. Dios es bien claro en su palabra, queridos hermanos. Nada más que nosotros, como andamos perdidos, extraviados, ciegos, perdidos allá en el mundo, en los bailes, en la infidelidad, lejos de Dios. Ustedes piensan que una persona que aquí fue un borracho, mujeriego, parrandero, murió lejos de Dios. ¿Ustedes piensan que con un rosario va a salvar su alma? No, queridos hermanos, no. Si esa persona en vida no se quiso acercar a Dios, si esa persona en vida no quiso cambiar, si esa persona en vida no fue a misa, no se confesó, no pidió perdón, ¿cómo el último día de su vida, con un rosario, con un santo rosario, va a salvar su alma? Si en vida no quiso cambiar, si en vida le dijeron que estaba haciendo mal lo que estaba haciendo, si en vida le hablaron de Dios y no quiso cambiar, no quiso reflexionar. Queridos hermanos, esto es muy peligroso. Muy peligroso es vivir sin Dios. Muy peligroso es morir lejos de Dios.
Yo estoy aquí, hermanos, porque Dios cambió mi vida. ¿Y saben por quién cambió mi vida? Por María Santísima. Porque desde ese momento, cuando yo le pedí ayuda, Jesús cambió mi vida. Al instante. Hoy le pedí ayuda, por mañana yo no quería saber nada del alcoholismo, nada de esa vida que llevaba antes, hermanos. Eso sí, quería estar leyendo la palabra de Dios, quería estar en oración, quería estar en las cosas de Dios, quería ir a comer el cuerpo del Señor, quería conocer más de Dios, hermanos. Es muy hermoso, hermanos, tener ese encuentro con el Señor personal. Es muy hermoso. No hay algo más valioso en esta vida que tener ese encuentro con el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. No hay cosa para mí más hermosa que haber encontrado a Jesús aquí, en esta tierra. Allí está, hermanos, allí está Jesús en tu corazón, esperando que le abras la puerta de tu corazón, tocando a cada momento, a cada rato. Pero muchos de nosotros no queremos dejarlo entrar, hermanos. Yo les comparto este corto video, queridos hermanos, para que ustedes entiendan un poquito, hermanos. Hay muchas cosas que me han pasado, hermanos, estos videos tan cortos para contar lo que me ha pasado. Yo recuerdo también, queridos hermanos, que estaba yo acostado en mi cama, incluso todavía ni me dormía. Sentí un golpe aquí y me dijo: maldito seas tú y todo lo que salió de tus entrañas, me dijo. Era el diablo, el demonio. Me maldició. ¿Por qué me maldijo, hermanos? ¿Por qué me dijo? ¿Por qué me maldijo? A todos los maldice, a todos los que creen en Dios, a todos los que siguen a Cristo, el diablo los maldice. Pero no tengan miedo. Entonces yo, cuando escuché eso, le dije: apártate, Satanás, tus maldiciones ya no tienen validez en mí. Ya estás vencido. Ya no tienes poder. Y sí, se fue. Él solo quiere meter miedo. Solo quiere meter miedo, porque del miedo se alimenta. Si logra meterte el miedo, puede llegar a eliminarte, porque el miedo lleva al fracaso, a la cobardía, lleva al suicidio a veces. Por eso tengan cuidado, queridos hermanos. Si les están pasando cosas paranormales, lo más seguro y lo más probable es que busquen a un sacerdote que les aconseje, un sacerdote exorcista espiritual. O hay gente que Dios tiene en su iglesia que se dedican a liberar, a orar, y para que esos espíritus malignos huyan de nuestro hogar, de nuestra casa, de nuestra vida. Yo, hermanos, yo no necesité tanto eso, porque en ese tiempo estaban cerradas las iglesias, estaban cerradas por esto del COVID. Y pues yo sabía que necesitaba buscar ayuda de un sacerdote, de gente espiritual que me ayudara, pero estaba yo completamente solo. Quería eliminarme, el demonio quería eliminarme. Pero Dios tuvo misericordia de mí, hermanos, que Él fue hasta mi casa, Él me liberó, Él me limpió, me sacó todos esos demonios. Yo lo sentí, hermanos. Yo sentí el gran poder de Dios cuando Él libera, cuando Él saca toda esa maleza de ti, todo eso es corazón, pero se necesita mucha fe, hermanos. Y desde ese momento aquí estoy. Han pasado 5 años y algo, 5 años y feria, que no consumo alcohol, no consumo drogas,
ya no me voy para el mundo, de mi trabajo a mi hogar, me pongo a leer Biblia cuando estoy en mis tiempos libres, que no tengo trabajo, me pongo en la oración, me pongo en manos de Dios, y los domingos no falto a misa, me voy a comulgar el cuerpo del Señor. El cuerpo del Señor es mi fuerza para tener fuerzas espirituales, y eso me ha ayudado bastante. Voy a confesarme a menudo cuando tengo la necesidad, o si no más a menudo, pero así, hermanos, eso sirve bastante, que nosotros hagamos eso, hermanos, para que nosotros podamos vencer al enemigo, tener fuerzas y rechazar el enemigo en la tentación. Ánimo pues, queridos hermanos, yo les comparto este corto video para que ustedes se pongan a analizar, hermanos. Si tienen un familiar que esté pasando por estos vicios, no lo dejen solo, hermanos. A veces uno se siente solo allá. No le den la espalda, sino que oren, pídanle a Dios por él, denle un buen consejo, demuéstrenle algo en la palabra de Dios, que es lo que nos va a pasar si no cambiamos, hermanos. Ustedes no se preocupen si él no cambia, si él no quiere, si él no quiere cambiar, o si ustedes no lo pueden cambiar, ustedes hablen de la palabra de Dios. El que lo va a cambiar es Dios. Yo sé que es difícil que una persona que va perdida en los vicios que escuche. Con que me escuchen, yo gané bastante. El que va a obrar es Dios, no nosotros. Nosotros nos toca sembrar. Nosotros nos toca sembrar la palabra de Dios, y el que cosecha es Dios. No se preocupen si nadie los quiere escuchar. Busquen otro lado. Y gracias a todos los que escuchen este corto video, queridos hermanos. Yo les comparto esto por mucho cariño, para que otras personas tengan mucho cuidado de caminar ahí. Regrésense antes de que lleguen a su abismo, porque eso es muy doloroso, muy peligroso. Imagínense una eternidad sufriendo en el infierno. Imagínense eso. Acuérdense de ese rico, cómo se perdió allá en Lucas 16, 19 en adelante, que se llegó al infierno. El rico y Lázaro, cómo se perdió y llegó al infierno, cómo imploraba, cómo gritaba, pidiendo piedad, misericordia por él. Pero cuando él se dio cuenta que no podía hacer nada, porque él ya había partido de este mundo, él ya estaba muerto, él ya estaba condenado en el infierno, ya no podía hacer nada. Pero ahorita ustedes y yo estamos vivos, hermanos. Ahorita tenemos el tiempo, el momento de cambiar hoy, no mañana, ni pasado, ni después. Es hoy, hermanos. Ánimo, queridos hermanos, que Dios nos los bendiga. Espero les sirva este corto video, este cortito testimonio. Se los cuento con mucho respeto, con mucho cariño. Hasta el próximo video, hermanos. Amén. Amén. Que Dios me los bendiga.